¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Aquí realizando un nuevo video. Ya tenía un rato que no realizaba uno, terminando una consulta. De esas consultas que si tú no tomas en cuenta puede ser más peligroso que el mismo COVID-19. Había estado dudando en hacer este video o no hacer este video por todo lo que implica. Mi paciente del día de hoy es una estudiante de medicina con ideación suicida y que considero mucho yo esta ideación suicida tiene que ver con todo lo que nos enseñan y creo que se deben de reenfocar la enseñanza en las diferentes escuelas de medicina. Esta enseñanza que nos enseñan lo que es el martirologio médico, que así es como en lo personal le llamo. Ya hace casi 2 años yo inicié la formación en una maestría que se llaman configuraciones sociales sistémicas y que mucha gente las conoce como constelaciones familiares. Recibí críticas, cuestionamientos, sobre todo por parte de compañeros, de amigos, de personas muy queridas que son psiquiatras y a quienes yo respeto mucho en su saber. Cuando me cuestionaban acerca del por qué yo había decidido estudiar estas configuraciones familiares sistémicas, yo les comenté que fue a partir de una experiencia que yo tuve hace cerca de 8 años aproximadamente, en el que un problema de salud personal muy serio que yo no había podido solucionar en ningún tipo de terapia psicodinámica, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, grupos de autoayuda, en terapia de familia, un problema que yo simple y sencillamente no había podido solucionar. Lo solucioné en una constelación familiar que duró aproximadamente 3 horas. Entonces mi respuesta hacia ellos fue: ¿cómo quieres que yo no crea si esto fue algo que no mágicamente, quiero aclarar porque no es mágicamente como me ayudó, pero sí me ayudó y sí puedo decir que fue un proceso que en el de repente, por ejemplo, 7 años de terapia psicodinámica se concentraran en 3 horas y que yo pudiera encontrar la solución o la parte de la solución al problema que yo tenía. Entonces, a raíz de esto y después de mucho pensarlo, es que yo decido hacer la maestría, aclarando que la maestría es una maestría que tiene un reconocimiento oficial por parte de la SEP. Una maestría en que por lo menos el año pasado leí más que todo lo que leí cuando yo estaba haciendo la residencia en psiquiatría, cerca de 38 libros. Y aclarando que sigo leyendo de psiquiatría
y que sigo leyendo de neurociencias, y que curiosamente algunos puntos de vista, como por ejemplo de Francisco J. Rubia y la visión que tiene Bert Hellinger, que es el condensador, creador de este sistema de ayuda a pacientes, coinciden. Entonces, a partir de esto, puedo decirles que la bibliografía existente acerca de las constelaciones familiares es amplia. Que a Bert Hellinger lo expulsaron de la Asociación Psicoanalítica en Suiza, y él no lo narra porque se atrevió a cuestionar algunos postulados de Freud, y eso es algo real. Pero bueno, no quiero más ahondar en esto, es el contexto de lo que se trata el video que quiero hacer el día de hoy, y por el que considero que pudiera ser una opción viable con un profesional capacitado, no un charlatán, que los hay muchos, para algunos pacientes y para algunos padecimientos. Bert Hellinger creó algo, o describió algo más bien, que se da en una relación médico-paciente, terapeuta-paciente, terapeuta-cliente, y que tiene que ver también un poco con lo que Freud describía acerca de la transferencia y la contratransferencia. Hellinger menciona que si nosotros no respetamos estas reglas básicas para ayudar a un cliente, y que son los órdenes de la ayuda, difícilmente podemos nosotros ayudar al paciente, e incluso nos podemos ver en un proceso perjudicial para nosotros mismos. La primera de las órdenes de la ayuda, Hellinger las menciona como el equilibrio entre dar y tomar. Y dice Hellinger que tú no puedes dar más de los que tienes, ni el paciente puede tomar más de lo que necesita, porque entonces se va a dar un desequilibrio en la relación médico-paciente y va a resultar perjudicial para el proceso terapéutico. Esto me recuerda mucho a lo que me decía un querido psicoterapeuta con el que estuve trabajando muchos años. Eric, ¿cómo tú puedes dar algo que tú no tienes? Tú tienes que aprender a cobrar una consulta, tienes que aprender a descansar, tienes que aprender a estar bien emocionalmente, porque si no, el paciente te va a comer, te va a agotar, te va a cansar, y a final de cuentas, ni tú ni él, y no lo vas a poder ayudar. Entonces es muy importante que los futuros médicos, o que los médicos jóvenes, se den cuenta que no pueden ser médicos los 365 días del año, las 24 horas del día, que en ciertos momentos es necesario el tomar un descanso, el tomar un break, el tomarse el tiempo necesario para estar bien. Porque si en el momento en que yo antepongo el bienestar para el paciente y no para mí,
puedo yo enfermar, puedo caer en situaciones de agotamiento físico y, por ejemplo, hacerme vulnerable a esta pandemia que está dominando el mundo. Más allá de lo que es necesario de que estén los médicos trabajando, se deberían de buscar las formas para que todos los médicos, no solo los médicos, el personal de salud tuviera las horas necesarias de descanso y de alimentación para que no fueran susceptibles a enfermar. Hago la analogía que alguien por ahí ya la hizo. En el caso de que en una cabina de un avión se despresurice, los primeros en necesitar con urgencia la mascarilla de oxígeno auxiliar son los pilotos y las sobrecargos, porque si ellos pierden el estado de alerta, entonces ¿quién va a poder salvar el avión? La segunda orden de ayuda a la que se refiere Bert Hellinger y que tiene mucho que ver con la contratransferencia y con mis motivaciones para ser médico es el tratar al otro como si fuera un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo he visto durante toda mi práctica que la gran mayoría de los médicos tratan a sus pacientes como si fueran niños, como si ellos no tuvieran la capacidad de decidir, de tomar ellos mismos la mejor decisión, aunque estén equivocados en cuanto a su salud. La mayoría de médicos en cualquier parte del mundo, cuando un paciente no respeta las indicaciones médicas que se le dan y que generalmente, si no es que en el 100% de los casos, no las respeta por situaciones inconscientes, no por desobedecer al paciente, lo que hacemos los médicos es regañar al paciente. O cuando muchas veces nos hacen cuestionamientos o preguntas, me ha tocado incluso como paciente que me pregunten, ¿quién estudió medicina, usted o yo? Entonces eso ya genera un conflicto con el paciente, una transferencia negativa en la que él asume el papel de un menor, de un niño, y ve al médico como si fuera una figura de autoridad paterna o materna, dependiendo del sexo del paciente. Entonces, en ese momento, la relación médico-paciente se ve dañada y las posibilidades de que mi intervención tenga éxito está muy limitada. La siguiente orden de ayuda que describe Bert Hellinger es que nuestra empatía hacia el paciente tiene que ser sistémica. Tenemos los médicos que ver que las enfermedades no son individuales. Tenemos que ver que muchas de las enfermedades, y no es que todas, tienen que ver con un sistema o un subsistema familiar, ¿sí? Un sistema individual, sí, un sistema familiar, un sistema transgeneracional, porque aquí se hablan los autores que saben de hasta 4 a 7 generaciones en las que algún evento que ocurrió en generaciones previas
pueden tener repercusiones en las generaciones actuales y tienen que ver con un sistema social, con momentos históricos de la región o del país en donde vivimos o donde se desarrolla el enfermo. Entonces nuestra empatía, que no nuestro juicio, tiene que ir hacia todos los sistemas en los que está involucrado el individuo. Eso es muy importante y creo que si esta visión sistémica se ampliara con mayor frecuencia, veríamos mejores resultados, con lo que puede implicar un mejor resultado. De la siguiente orden de ayuda es algo muy complicado que un médico pueda hacer, pero que es necesario. Y Bert Hellinger dice que tenemos que respetar el destino del paciente, sea este cual sea el destino del paciente. Y a nosotros como médicos, tal vez desde nuestro narcisismo, es algo que se nos complica. Es algo que, por ejemplo, a mí en el caso de mi mamá, al momento de fallecer, fue algo muy complicado, porque claro que me dolió que muriera, claro que yo quería que siguiera viva, pero ¿a qué costo? ¿Y para beneficio de quién? Entonces, considero muy importante que tengamos claro que nuestro actuar, el actuar de la ciencia, de la tecnología, del saber médico, tiene límites. Y que lo ideal sería, para bien de nosotros como médicos, y sobre todo para bien del paciente y de su familia, hasta dónde llegan estos límites para no excedernos y respetar ese destino de ese paciente y de ese sistema en particular. La última orden de ayuda de la que habla Bert Hellinger, que no por ser la última que estoy mencionando es la menos importante, se refiere a amar al otro tal y cual es. Y no estoy hablando del amor romántico o de pareja. Bert Hellinger promulgaba mucho el amor por todos los seres vivos, tal y como son. No importa su historia, lo que haya hecho o haya dejado de hacer, nosotros en el momento de estar con nuestro paciente tenemos que dar este amor incondicional del que también hablan los budistas y atenderlos y brindarles lo mejor de nosotros dentro de nuestras posibilidades y desde mi punto de vista siguiendo las sugerencias que hace Bert Hellinger acerca de los órdenes de la ayuda. Los invito, hay bastante literatura al respecto, está disponible en la mayoría de librerías. Como yo les digo a mis alumnos, no me crean ciegamente, siempre duden, siempre corroboren, busquen información al respecto y ustedes
encontrarán la información necesaria para que les ayude a ser mejores médicos y mejores personas. Les agradezco mucho su atención. Les pido que no se les olvide darles like a este video si es que les gustó y suscribirse al canal para poder llegar a más personas. Muchas gracias y muy buenas tardes.